Hoy vamos a meternos de lleno en el laberinto que es Ciudad de Cristal de Paul Auster, específicamente en su primer capítulo. Y es que, miren, arranca como una clásica historia de detectives, de esas que creemos conocer, pero muy rápido nos damos cuenta de que esto es otra cosa. Es algo mucho, mucho más extraño. Es un misterio, sí, pero sobre quiénes somos en realidad. Ahí está, la primera frase. Todo empezó por un número equivocado. Fíjense qué potente. La historia no empieza con un crimen ni con un disparo, no. Empieza con algo tan simple como una llamada equivocada en plena noche. Un error, pura casualidad. Y esa casualidad se convierte en la grieta, ¿saben? La fisura por la que empieza a colarse la gran pregunta de todo libro. ¿Qué es real y quién soy yo? Entonces, este número equivocado no es solo un detalle de la trama, para nada. Es como una fractura en la realidad de nuestro protagonista, Daniel Quinn. Una puerta que se abre de golpe a otro mundo justo cuando él sentía que el suyo ya no existía. Claro, uno lee esto. Llamada misteriosa en la noche, una identidad equivocada, el peligro que se siente en el aire, y al tiro piensa, esto es una novela negra, un noir clásico. Pero, y aquí está la genialidad de Auster, nos está tendiendo una trampa. Usa todos estos clichés, todos estos elementos que conocemos tan bien, como una carnada para llevarnos a un lugar mucho, mucho más profundo y bastante más inquietante. Ahora, para poder meternos en el caso, primero tenemos que entender al supuesto detective, ¿no? Y aquí conocemos a Daniel Quinn, el hombre que no estaba. Y el título le queda perfecto, porque Quinn es, en esencia, un fantasma. Un fantasma que habita su propia vida. Daniel Quinn es, como dice aquí, un hombre borrado. Y la razón es una tragedia inmensa. Perdió a su esposa y a su hijo. A partir de ahí, su vida se detuvo. Él conscientemente se dedicó a borrarse, a desaparecer. De hecho, él mismo describe su existencia como una vida póstuma. O sea, es como si sintiera que ya murió. Y esta idea se ve perfecto en sus caminatas por Nueva York. El objetivo no es conocer la ciudad, para nada. Es, como dice la cita, estar en ninguna parte. La ciudad se convierte en su laberinto personal, un lugar para perderse, para disolverse entre la gente y así escapar de la obligación de, de ser el mismo. Miren este resumen de su vida. Antes era poeta, dramaturgo, crítico, una vida intelectual activa, pero esa persona ya no existe. Después de su pérdida, todo eso quedó enterrado. Ahora escribe novelas de misterio con un nombre falso, vive completamente aislado, es como si hubiera sobrevivido a su propio ser. Ahora es solo un observador, un espectro viendo el mundo desde lejos. Ok, y si pensaban que la cosa ya era compleja, agárrense, porque aquí es donde realmente se pone interesante. Vamos a hablar de las máscaras de Quinn, porque resulta que él no es una sola persona. Su identidad está literalmente fracturada en 3 partes. 3 personajes que él usa para poder seguir existiendo. Veamos esta estructura, que es brillante. En el primer nivel está Quinn, que es solo el cuerpo, el muñeco que se mueve por el mundo. Luego, el segundo paso, es William Wilson, que es el ventríloco. Este es el seudónimo que usa para firmar sus libros, una invención. Y finalmente el tercer paso, la voz animada, es Max Work. Él es el detective de sus novelas. Y lo increíble es que Work se siente más real que el propio Quinn. Work es el que actúa, el que tiene un propósito, mientras Quinn simplemente está. Y esta cita lo dice todo, ¿no? Work se había convertido en una presencia en la vida de Quinn. Es una locura. El personaje de ficción se ha vuelto más sólido, más real que su creador. Es una inversión total de roles. Mientras Daniel Quinn se desvanece en su apartamento, Max Work está allá afuera, viviendo, resolviendo casos. Y justo en medio de esta vida fantasmagórica, suena el teléfono. Llega la llamada a la realidad. El azar, que lo había estado ignorando, de repente le toca el hombro. Y esta llamada es mucho más que un caso. Es una oportunidad. La oportunidad de dejar de ser Daniel Quinn para siempre. Fíjense en cómo se da todo. Primero hay una llamada. Una voz pregunta por un tal Paul Auster, detective. Quinn obviamente dice que es un número equivocado y cuelga. Pero a la noche siguiente suena de nuevo. Esta vez no alcanza a contestar. Y se queda esperando. Y unos días después, la tercera llamada. Pero esta vez Quinn ya está listo. Lo que era un error ahora se siente casi como una cita. De nuevo, la misma pregunta. ¿Es usted Paul Auster? Pero algo ha cambiado en Quinn. Esta vez no escucha solo un error, escucha una posibilidad, una invitación a ser otra persona, una puerta de escape. Y entonces lo hace. Responde.
Al habla. Yo soy Auster. ¡Pum! Ese es el punto de no retorno. En ese preciso instante, con esas pocas palabras, Quinn toma la decisión más importante de su vida. Tira por la borda su yo vacío y se pone la máscara que la casualidad le acaba de entregar. Así que ahora empieza el juego de verdad. Al aceptar el nombre Auster, Quinn cruza una línea invisible. Ya no es el que escribe la historia, ahora es un personaje dentro de una. Es como si saltara de su butaca de espectador y se metiera de lleno en el tipo de misterio que su propio detective, Max Work, protagonizaría. Y el caso es bien real. La persona al otro lado del teléfono le habla de una amenaza de muerte. Creen que él, Auster, es el único que puede protegerlos. De repente, todo eso que él escribía en sus libros, los peligros, los misterios, se vuelve tangible. La ficción se derrama sobre su vida. Ya no la escribe, ahora la vive. Y bueno, Quinn acepta reunirse con el cliente al día siguiente. El juego está en marcha. Ya no hay forma de volver atrás. Se ha comprometido por completo con este nuevo papel. Es como si hubiera cruzado el espejo de Alicia hacia un mundo donde todo es real, el peligro, la intriga y las consecuencias. Y esta frase es la clave de todo. En efecto, el escritor y el detective son intercambiables. ¡Wow! Aquí está el núcleo de la novela. La frontera entre el que observa y el que actúa, entre el que crea la historia y el que la vive, se disuelve por completo. Son la misma cosa. Y para que la cabeza nos explote un poco más, pensemos en esto. Tenemos a un personaje, Daniel Quinn, que está dentro de un libro escrito por el autor real Paul Auster. Ok. Y este personaje, Quinn, decide hacerse pasar por un detective que se llama, ¿cómo se llama? Paul Auster. Es un juego de espejos demencial, una muñeca rusa de identidades. Todo este laberinto de identidades nos deja flotando con una pregunta que da vértigo. Si el escritor y el detective son la misma persona, entonces, ¿quién es la voz que nos está narrando todo esto? ¿Estamos escuchando a Quinn, a Auster el detective, a Auster el autor? ¿Y podemos realmente confiar en lo que nos está contando?